Ahora sí, vamos a compartir las cosas. No son fáciles. Bueno, como les íbamos diciendo, ahí. Em, Estos tipos de elementos, ¿no? El fibroblasto, la elastina y el colágeno, son una de las principales células que vamos a tener que tener siempre presente porque, de hecho, cuando nosotros queremos cerrar una herida, tenemos que llevar a estos elementos. Si no, la herida no va a cerrar. ¿Ah? Después vamos a hablar un poquito bien de eso, porque es tan importante ese tipo de células. El fibroblasto es el que sintetiza el colágeno y la elastina, y son los que van a hacer la reparación tisular para que eso se cierre. Después tenemos por debajo lo último, la hipodermis o el tejido subcutáneo, que es un tejido adiposo conectivo, ¿ah? A ver si lo vemos acá, este lado, el amarillito, ¿no? Y por debajo, bueno, acá sería la fibra muscular, el hueso, que lo que hace es absorber los impactos, ¿tá? Por eso el tejido adiposo está por último, ¿no? Tiene un poquito de tejido conectivo, que son algunas fibras musculares, ese tipo de cosas, que es lo que da como el sostén un poco. Eh, Permite lo que es la amortiguación, la conservación del calor, ¿tá? Eso es importante también, ¿tá? Tenerlo en cuenta. Acá está un poco especificado cuáles son las funciones, ¿no? Que tiene la piel, nos protege del frío, nos protege del calor, tiene un intercambio de agua, ¿tá? O sea, permite la absorción del agua, permite la evaporación, nos previene los impactos mecánicos, nos protege de lo que son los agentes físicos y químicos. Eh, es una barrera protectora de microorganismos externos. Después vamos a ver cuáles son las, las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para que esto sea una barrera de protección antimicrobiana. Permite la absorción de sustancias. Existen ciertos receptores, dijimos nerviosos, ¿no? Táctil, ¿no? Que nos hace evidenciar que algo está frío, está caliente, tenemos que retirar la mano o que nos funcionamos con algo. Ah, siempre abajo van a ver que yo dejo las bibliografías para que ustedes puedan consultar. Esto sería más o menos, también es una fotografía de histología de la piel. Y acá tenemos el estrato córneo, que yo les decía son las células más superficiales, las que se descaman, donde están las células queratoníticas, el estrato granuloso, hay diferentes tipos de pigmentos, los melanocitos, todo lo que da más o menos la coloración de la piel, ¿no? Los melanocitos a veces es lo que colorea la pigmentación, ¿ya? Son los que cambian de color cuando nosotros nos bronceamos, ¿no? Para tener una idea. Y más o menos cómo se visualiza una piel con las células que van creciendo, se van formando en esta capa acá y van subiendo hacia la superficie, después van envejeciendo y terminan en ese estratocomo. ¿Ah? Bien, esto es una representación de que si yo tengo una úlcera, una herida o lo que sea, sea aguda o crónica, eh, voy a tener todo este espesor o hasta más, hasta a veces hasta podemos llegar hasta el hueso, como en el caso de las úlceras por presión, van a ver que yo tengo una maquetita que puede llegar la profundidad de la úlcera hasta el hueso, ¿tá? En algunos casos. Y todo este tejido que se perdió es todo el tejido que yo tengo que ayudar a regenerar. ¿Ah? ¿Cómo regenero ese tejido? Bueno, dependiendo de la causa de la herida. En este caso es una úlcera por presión, ¿ah? Pero en otros casos hay que identificar bien qué tipo de causa está provocando que esta herida esté presente. Tenemos que tener siempre en cuenta que las heridas están dentro de un paciente y el paciente ya tiene eh, todo un árbol que hay que ver, que no solamente es verle la herida, curarlo y que se vaya. No, hay que ver la causa, hay que ver la etiología, hay que ver qué enfermedades tiene, hay que ver qué tratamiento farmacológico está teniendo, hay que ver un montón de otras cosas, siendo el apoyo de la red, de la familia, lo social, porque son cosas que
que van a permitir que uno pueda determinar un tratamiento adecuado al paciente. ¿Tá? Muchas veces estos pacientes no cicatrizan porque no es el tratamiento correcto, sino no cicatrizan porque no están bien identificados cuál es la causa de la herida, ¿no? Y por qué tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de, de cosas que presenta el paciente. Por eso tenemos que tener una valoración integral, por eso tenemos que tener, trabajar en equipo, ¿no? Porque no depende de nosotros lo que vamos a curar, sino que dependen de otros profesionales que también ayuden a identificar, a tratar, a calmar el dolor, a cultivar, a tratar con antibióticos cuando corresponda, cuando no. Digo, son diferentes tipos de visión que queremos mostrar. ¿Tá? Entonces, cuando yo tengo que cicatrizar toda esa cantidad de centímetros, porque esto se mide, tengo que tener en cuenta todas las capas que se destruyó de la piel para reconstruir nuevamente. ¿Tá? Entonces van a ver que, por ejemplo, si yo tengo una escara necrótica, como pasa en las úlceras por presión, en este caso, por ejemplo, que tengo una escara necrótica, que tengo un tejido esfacelado, pero yo solo veo esto. Cuando yo empiezo a debridar y a retirar todo ese tejido, la herida se profundiza y voy a ver hasta dónde llegó realmente la muerte de ese tejido. ¿Tá? Entonces no tengo que asustarme mucho si se agranda el espacio de la herida, porque yo lo que estoy viendo es lo que está por fuera, lo que se murió, pero de acá para abajo se murió todo, ¿tá? En este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, a medida que yo voy limpiando esa herida, limpiando esa cavidad, voy a darme cuenta de cuánta cantidad de tejido se perdió y cuánta cantidad de tejido hay que reconstruir. ¿Ah? ¿Se entiende bien? Bueno, bien. Las heridas, como dicen acá, es un estado patológico de los tejidos que han sido separados o destruidos, es la pérdida de la sustancia que tenemos del equilibrio de nuestra piel, ¿tá? Pueden ser quirúrgicas o pueden ser traumáticas, como en este caso, y lo otro que puede ser son las crónicas, que después vamos a ver por qué motivo se separan y se dividen. Dentro de lo que corresponde a las úlceras crónicas, nosotros tenemos, acá me quedó todo medio mal, ya veo que me quedó las fotos un poco complicadas, pero serían las lesiones en relación de la dependencia, que son las úlceras por presión, las dermatitis asociadas a la incontinencia, las úlceras vasculares, que son las úlceras de los miembros inferiores, como están acá, y las úlceras atípicas, que son otro tipo que no las tengo por acá porque están más abajo, me quedaron tapadas, y el pie diabético, ¿tá? Que ese sería un pie diabético, un flemón plantar, que normalmente a veces tienen la mayoría de los diabéticos, que por se puncionan la planta del pie, y bueno, y ahí causan infección, se drena bajo block, y bueno, y después hay que volver a hacer el cierre. Todo esto corresponde a lo que son las heridas crónicas, porque son heridas que no cicatrizan en un periodo no menor a 30 días. ¿Tá? Cuando la herida normalmente, cuando tenemos un tipo de este tipo de heridas que son agudas, ¿tá? Sean quirúrgicas o traumáticas, estas heridas agudas cicatrizan en 30 días. En 30 días se cierra, ¿tá? En un paciente normal, común y silvestre. Pero en un paciente que de pasado los 30 días no cicatriza, ahí tenemos una herida crónica, ¿tá? Se queda estancadas en una fase y ahí, bueno, hay que empezar a ver qué se puede hacer. Esto es un poco lo que decíamos, lo que yo decía anteriormente, las heridas crónicas complejas, de difícil cicatrización o de torpe evolución, son aquellas que no evolucionan adecuadamente entre 4 y 6 semanas y que requieren un tiempo prolongado. ¿Tá? Esto no lo digo yo, lo dice el documento de la GNAU, que es el Grupo Nacional para el Estudio y el Asesoramiento de la Sociedad de Profesión, es una entidad española que hace 20 o 25 o 30 años que están con este tipo de cosas y son los que más o menos ordenaron y Claro, sí, empezaron con Esperaban, con estoy en esta. una clase. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? ¿No? Yo no los puedo ver, no sé, problemita. Bien, bueno, ahora me fijo bien. Hay algo.
¿Está? Bueno, vamos a seguir. Bien. Tenemos que, una de las cosas importantes también que tenemos que saber es que hay dos tipos de cicatrización, unas son de primera intención y otras de segunda intención, y las de primera intención, bueno, son las que, como yo le decía, cierran enseguida, ¿no? Menos de 30 días, ¿ah? Cicatrizan rápidamente. Las de segunda intención son las que serían la parte crónica, ¿no? Que cierran demoradamente y estando abiertas. Acá la de primera intención generalmente son las cicatrices que tienen sutura, ¿ah? Que son las heridas quirúrgicas, ¿no? Los heridas agudas o traumáticas que se le coloca algunos puntos o algunos dispositivos de cierre, ¿no? Algunos aproximadores se llaman, que lo que hace es cerrar, juntar los bordes, pero con ciertos dispositivos que juntan, que unen, como una especie de tiras. Entonces lo que hace es, bueno, de una forma, en una primera instancia cerrar. Ya la de segunda intención, algunas mordeduras de perro entran en esa segunda intención que no pueden cerrarse porque están contaminadas y hacen infecciones. Entonces, cierran de forma de la profundidad hacia la superficie y acortándose los bordes y lleva un poco más de tiempo. ¿Ah? Bueno, acá tenemos una fase inflamatoria, una fase de proliferación y una fase de remodelación. ¿Qué quiere decir esto? Que son las fases de cicatrización. Yo acá las uní porque en la fase inflamatoria, donde nosotros tenemos lo que se llama el tapón plaquetario, ¿no? Cuando se abre una herida, se coagula, sale sangre, se forma un tapón de plaquetas que tratan de hacer un cierre rápido. Van los neutrófilos y tratan de, bueno, de poder limpiar un poco la herida. En la fase de proliferación, que después vamos a ver que son como, si bien acá parece que fueran como separadas, pero en realidad se dan como simultáneamente, todas juntas. Eh, Comienzan a regenerar tejido, empiezan los macrófagos a limpiar las heridas, que son estos tipos de células que limpian las heridas, que son, ¿no? Porque, bueno, se expusieron al exterior y se contaminó de una cierta forma, ingresó gérmenes, y comienzan, la formación de los capilares, empiezan a tratar de que vascularice la zona para llegar con células nuevas y poder cerrar ese tipo de heridas. En la última fase, que es la fase de la unión, en realidad donde se unen realmente, ahí comienzan los tejidos, digamos, la contracción de los bordes y empiezan a tirar de una cierta forma los bordes para poder cerrar y para que se empiece a cerrar, que son células mioepiteliales que tienen como una especie de contracción, algo muscular que las hace que se tironeen. Y muchas veces van a ver que estos pacientes cuando están en esa fase le van a decir que tienen dolor porque están tirando, y van a sentir ese tirón. Es muy frecuente que ellos te relaten eso y es real, porque en realidad es el cierre de la herida y no tenemos otra cosa que hacer analgesia. ¿Ah? Bueno, van a ver que en esta etapa de cicatrización, acá están todas las etapas un poco escritas, pero más o menos con alguna foto de lo que es las heridas para que uno pueda visualizar realmente este, eh, qué características tiene, porque esto a veces hay que adaptar el ojo, no es tan fácil. Entonces, en la fase inflamatoria ustedes van a ver que tienen esta herida estancada con mucha, en este caso es una interdigital, pero en realidad tiene un esfacelo importante de este lado, vieron este tejido amarillo, ese esfacelo, y los bordes están Sí, sí, macerados, sí. que tienen esta característica blanca, que quiere decir que hay mucha humedad en esta úlcera. ¿Tá? Esto es un pie Permiso, diabético. ¿Sí? no se observan las imágenes. No se observan las imágenes. ¿Y por qué no se No, solo se observa bienvenidos, pero no las observan? imágenes que nos estás explicando. Ok.
Ah, bien. Nada, sigo sin observar, sigue Ahora sin. sí, ¿Ahora sí? Bien, perfecto. ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Bueno, voy de vuelta. ¿Ah? Esto es una lesión interdigital. ¿Tá? Acá tenemos una lesión entre dos dedos. Es un paciente con pie diabético, que en realidad tenemos una úlcera pequeña con un lo que es esto acá que estoy señalando. ¿Observan lo que están señalando? Sí, se observa. ¿Sí? ¿Se observa? Bien. Em, y los bordes de la herida, que después más adelante vamos a ver cómo qué partes tiene una herida, ¿no? El centro, el lecho, los bordes. Eh, Estos son los bordes que están macerados. Se llama maceración porque tiene esta coloración blanca, que quiere decir que hay un aumento del exudado. El exudado salió de este lecho de la herida y mojó, y lo que produjo fue esto, ¿tá? La maceración. Esto sería una fase inflamatoria, ¿tá? Que normalmente las heridas están estancadas, las heridas crónicas, en esta fase. Cuando pasamos a la fase de granulación, tenemos que tener un tejido rojo brillante como este, en este caso es una úlcera vascular, venosa, que tenemos unos islotes acá de piel, ¿tá? Y los bordes bien sanitos y vieron como que entran en contracción. Bueno, eso quiere decir que estamos avanzando muy efectivamente con nuestro tratamiento tópico y todo lo que se le ha realizado al paciente. Y en la fase de remodelación, cuando ya tenemos la herida ya cerrada con esta cicatriz, que vieron que va a quedar siempre de un color diferente a lo que es la piel natural de uno, porque obviamente eso no se puede lograr, tenemos un tejido totalmente diferente, pero con una cicatriz que también tiene sus cuidados. ¿Ah? Tiene que tener sus cuidados porque si no, cualquier roce puede hacer que ese tejido tan débil se pueda abrir nuevamente. Acá es un poco lo que yo les hablaba, es un gráfico bastante lindo eh, que dice las fases, ¿no? Inflamatorias, de proliferación, de remodelación, y tenemos los procesos que se van realizando, ¿no? Obviamente que vieron que son como en simultáneo, no quieren decir que uno termina y empieza el otro, ¿no? Pero son como que enseguida, por cuestiones vieron acá la hemostasia, por ejemplo, en 5 o 10 minutos empieza a formar el coágulo, el tapón plaquetario, después enseguida empieza la parte de la inflamación con el tema de los macrófagos, ¿no? A poder limpiar esa herida para poder empezar la granulación, que los vasos sanguíneos empiezan a dar estas células que son los fibroblastos, ¿tá? Los queratinocitos, ¿tá? Y va siguiendo el resto de las fases. En esta fase de contracción, porque acá empezamos, si bien como que se ponen en simultáneo, terminando la proliferación o la granulación, empieza la parte de remodelación y ahí empiezan las células a contraerse, que es donde decíamos que empiezan a tirar. Y bueno, ¿y cuáles son las células más importantes, ¿no? La fibronectina, el colágeno tipo 1 para hacer el cierre. Y acá, por ejemplo, en este cuadro está muy bueno porque te dice lo de la injuria a los 3 días, 7 días, 3 semanas y a los 2 años, que obviamente, si bien la herida cierra por afuera y nos parece que ya está todo bien, pero hacia adentro, hacia todos los planos internos, más o menos está entre 1 año y medio y 2. ¿Ah? Eh, por eso que hay que tener ciertas precauciones. Acá la injuria puede ser por un trauma o una aparición espontánea o por una cirugía. Esto sería más o menos toda la fase que sería en una herida aguda. Y de ahí al más, pasadas las 3 semanas, ya sería una herida crónica. Bueno, esto es un poco a modo más bien de que sea, no vamos a hablar de todas las cuestiones estas, de todos los factores de crecimiento que se
que deben tener, porque es muy complejo, pero para que sepan, hay factores de crecimiento que se producen en las primeras fases para que esto se pueda formar el coágulo, se pueda cerrar y cómo va proliferando y cómo va haciendo el cierre a través de las distintas células, ¿no? Como en principio eran células que vasculares para poder cerrar el tapón y después va proliferando a células que realmente formen los tejidos que están por debajo de esto para poder hacer el cierre definitivo. ¿Tá? Esto es algo patológico, esto es algo normal, pero acá más o menos habla sobre lo que son las células basales, lo que son los fibroblastos, que son importantes porque son los que van a dar el colágeno y el cierre final de las heridas. Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar. Esto es un poco cómo se juntan todas las partes de los diferentes procesos que hay en la cicatrización, ¿no? Primero la respuesta, la coagulación, la inflamación. No es una cosa, sino que se van simultáneamente dando a veces 3 o 4 procesos para poder llegar a la meta que es el cierre. ¿Tá? Y ahí van viendo la diferenciación por los días que tiene, ¿no? Esto es un poco lo que sería en esta primera etapa, ¿no? Sería, esto es un flemón plantar también, con una amputación de primer dedo en un pie diabético. Y esto sería un poco posoperatorio, sería más o menos quinto, sexto, sexto, 15 días. Hola, Doctor Grillo. buenas noches. Eh, Le pedimos que apagan el micrófono, por Mira cómo favor. está viejo Grillo. Ah, ay, bueno, muy bien. Em, Esto sería un poco la parte de cómo sería en la primera fase aguda, ¿no? En las primeras fases de la cicatrización. Luego, si nosotros seguimos, deberíamos de ir avanzando en este periodo, si todo sigue bien, ¿no? Vamos evolucionando bien el cierre de la herida y más o menos, capaz que un poco más, dependiendo mucho en este caso, del control de metabolismo del paciente, porque es un paciente que los pacientes diabéticos por lo general tienen la hiperglicemia elevada, entonces eso hace que se retrase un poco la cicatrización y estas fases sean un poco más lentas, pero es en esta fase de contracción y de cierre, porque vieron que acá ya está todo cerrado, sería más o menos a lo que queremos llegar al final del proceso de cicatrización. ¿Ah? Esto sería lo que es el estancamiento de una úlcera vascular, en este caso, vieron que tiene todo un tejido esfacelado, bastante importante, todo un eritema, un edema importante, que después vamos a ver en otras clases por qué motivo se debe esto, pero sería el estancamiento en esta fase de inflamación en lo que es una herida crónica, y por eso no avanza, porque tenemos toda esta inflamación que no permite que se haga el cierre correspondiente. ¿Ah? Y por eso que las heridas crónicas tienen ese proceso estancado. Van a ver que la mayoría que tengan este tejido van a estar demoradas y estancadas y están más propensas a tener infecciones. ¿Cuál es un poco la modalidad de hoy en día? ¿A qué punto vamos? ¿A qué punto queremos ir un poco? Es a lo que es la cura de ambiente húmedo, ¿tá? Lo que llamamos el CAR, que es una cura de ambiente húmedo, se define como una cicatrización en la cual nosotros, en condiciones determinadas, nosotros colocamos la herida, un producto, un apósito, un gel, lo que establezcamos, y lo dejamos por un tiempo determinado, y eso va a hacer que actúe como una interfase entre la herida y el medio externo, y a su vez va a permitir ciertas condiciones para que esa herida crezca las células. ¿Qué quiere decir esto? Condiciones de humedad adecuada, de temperatura adecuada, que sea productos antimicrobianos que bajen la carga de microorganismos y hagan como un ambiente bacteriostático, y entonces eso hace que las células y las células proliferen, pero las bacterias no. Y esto fue creado por este señor que se llama Jorge Wien,
Winter en el año 1962 a través de un experimento que hizo con algunos pacientes. A algunos le colocó un apósito, un celofán que le permitió tener una cierta humedad, y a otros le puso la cura seca con una gasa. Entonces vio que la cura seca tenía una costra y la del celofán se cicatrizaba más rápido que la que hacía costra. Entonces ahí eso lo publicó y ahí arrancó el tema de la cura ambiente húmedo, el paradigma, digamos, ¿no? Bueno, con respecto a lo que es el protocolo que nosotros, no, yo me baso, y en realidad casi hoy en día como que es básico para todo el tratamiento de las heridas, es el timers, ¿tá? ¿Y por qué se denomina así? Bueno, porque está escrito en inglés y porque cada letra significa una parte del tratamiento y una parte de la herida que nosotros tenemos que ver. Tenemos que abocar nuestro objetivo a ese tratamiento según esta, este acrónimo, ¿tá? Lo que es la T es el tejido no viable, ¿tá? Nosotros tenemos que hacer el cuidado del tejido no viable, ¿no? Hacer que este tipo en este caso yo puse una foto de esto como simulando que fuera una necrosis, ¿tá? Algún tejido necrótico, algún esfacelo, que lo que hacemos es tratar de retirar ese tejido con diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de apósitos, diferentes tipos de cosas que después en otro momento lo vamos a ver, pero la idea es controlar y retirar ese tejido no viable. Controlar la inflamación y la infección, ¿no? Hay cosas que son inflamaciones y otras que son infecciones, ¿tá? Y eso hay que también tener el ojo para poder determinar. Controlar la humedad, ¿tá? Hay heridas que son demasiado húmedas, hay que colocar cosas que absorben la humedad, y heridas que son demasiado secas y hay que colocar algo que les dé humedad, al contrario, ¿tá? La protección de los bordes, ¿tá? Esto es un borde delineado que hice ahí, pero la idea es que los bordes, como le decíamos, van a ser la contracción. Entonces, este tipo de contracción y cierre tiene que tener el borde sano. El borde sano no es el blanco que vimos hace un rato, que estaba macerado, sino que es un borde rosado, más plano, ¿no? Y la idea es un poco, bueno, de que esto vaya contrayendo para cerrar. Y hay que hacer algo para proteger ese borde. ¿Ah? ¿Hola? ¿Podemos cerrar el micrófono? Bien. Emily, ¿podés cerrar el micrófono? Sí, lo tengo como cerrado. No, te estoy escuchando. Bien. En cuanto a la R, son técnicas de reparación. Hay heridas que necesita de un empujón, como yo les digo, ¿no? Hay que empujar un poco. Bueno, dentro de esas técnicas para hacer la reparación tisular, porque son heridas de mucha cronicidad o porque el paciente tiene diferentes tipos de patologías o tratamientos que nos hacen que sean estancamiento en el proceso de cicatrización, ahí se encuentran lo que es la terapia. Esto se llama presión tópica negativa, pero normalmente lo van a conocer como aspiración, como vacuum, ¿no? Es un dispositivo que se coloca para poder aspirar y poder hacer el cierre, principalmente en heridas que son profundas. Esto es plasma rico en fibrina, esto es elastocopresión y esto es ozonoterapia. ¿Tá? Son técnicas avanzadas que ayudan un poco a hacer el cierre en heridas, en pacientes que tienen heridas complejas. Y la S es de la parte social, ¿tá? Porque nosotros vemos que también se tuvo que incorporar este tipo de letras porque la parte social del paciente era importante tenerla en cuenta, porque era como un factor importante que impedía muchas veces que la cicatrización se diera. El paciente que no tiene apoyo económico, que no tiene apoyo de familia que lo pueda ayudar a contener o a hacer las cosas básicas de la vida, que no pueda estar acompañado, que no recuerde qué cosas
medicamentos tiene que tomar y a qué hora, si los tomó doble, o toda esa parte social, y de entorno y de hogar, son también factores que impiden y que realmente complican la cicatrización de las heridas. Bueno, esto es un poco eh, qué cosas tenemos que tener, ¿no? La cura seca en versus con la cura avanzada, que son la utilización de apósitos, de geles, de soluciones antimicrobianas, de cremas que hacen que se pueda eh, cubrir esta zona, ese paciente, y proteger los bordes. Ahí queremos proteger bordes y piel, por eso colocamos también en el ámbito de que esto siga contrayendo, colocamos ciertas cremas con zinc, y esto significa trabajar en forma con timers, ¿tá? Que es totalmente lo opuesto a lo que se venía trabajando hasta hace un tiempo con respecto a la cura seca. ¿Y por qué? Porque, ¿qué ventajas tiene utilizar la cura de ambiente húmedo? Porque genera un ambiente bacteriostático, porque hace la formación del colágeno, porque proporciona la humedad adecuada, porque disminuye el dolor, porque aporta nutrientes, porque hace la formación de vasos sanguíneos y disminuye la frecuencia de las curaciones y porque contrae los bordes, ¿tá? Por esas ventajas es importante tener en cuenta ese tipo de modalidad. Yo ahora me voy a detener un poco a ciertas características que tiene la piel que tendríamos que tenerlo presente y quizás a veces no lo tenemos en cuenta, ¿tá? La piel por lo general, acá está un poco desmembrana, descrita más detalladamente, digamos. Eh, y acá tenemos como que cómo va cambiando el pH de la piel, ¿no? Nosotros siempre decimos que la piel tiene un pH ácido, ¿tá? Y principalmente vemos que las capas superficiales de la piel tienden a ser un poco más ácida que las profundas, ¿tá? Y eso tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque cuando vamos a elegir un jabón, tenemos que saber qué tipo de jabones vamos a utilizar, que son, tratamos de que sean, que conserven esta acidez de la piel. Muchas veces vemos que la gente tiende a tener jabones que no son ácidos, son más alcalinos, y en realidad eso hace que cambie la estructura de la piel y produzca un montón de efectos importantes, que hace eh, que sea por la descama, que se descame la piel a raíz de que cambiamos el pH de esa piel. Entonces, es importante tener en cuenta eso, es importante tener en cuenta que hay ciertas comunicaciones entre las células de la piel, hay ciertas células que son las acuaporinas, que permiten, que son ácidos grasos que forman la barrera del manto ácido, ¿tá? Entonces, permiten que pase el agua, el traspase del agua, ¿no? Y que a veces cuando estas barreras aumentan, la piel queda, no absorbe el agua suficiente, no retiene el agua. Entonces eso hace que la piel se deseque mucho más rápido. Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿tá? Esto es un poco, a veces yo digo, un poquito como más gráfico para que uno pueda entender que las células de la piel son como ladrillitos que están conectados unos con otros y que permite el pasaje de ciertas sustancias que absorben, que hacen todas esas funciones que habíamos hablado al principio a través de este pasaje y esas comunicaciones que tienen las células entre sí, ¿tá? Entonces esto hace que tengamos en cuenta que son como pilarcitos y cuando esos pilares se separan mucho es porque y permiten el pasaje de las pérdidas de agua, el aumento de la permeabilidad del agua, hace que la piel se deshidrate de una cierta manera. ¿Ah? Estos son otros gráficos también, que acá habla un poco de la bibliografía, pero también está muy bueno porque habla como, por ejemplo, ¿no? La urea, que es una de las cremas que nosotros a veces recomendamos que tienen que tener un porcentaje de urea para que mantenga la hidratación adecuada, especialmente en los pacientes que son diabéticos, ¿tá? Porque tienden a desecarse por la neuropatía. Entonces, hace que este tipo tanto la urea como las ceramidas permiten que esos ladrillitos de las células de los corneocitos se estén todos unidos y permita que esté más hidratada y que proteja sobre de los agentes externos, ¿tá? Entonces, cuando este tipo de ladrillitos se van separando, se disminuyen estos componentes
y hace que aumente la pérdida de agua. Entonces, cuando le aumenta la pérdida de agua, aumentan la pérdida de un montón de sustancias, se pone más permeable la piel como para que ingrese ciertos gérmenes y microorganismos, y esto hace que empiecen a dar problemas en la piel. ¿Tá? Problemas como cuáles, como esto, ¿no? Aumenta la permeabilidad del agua, permite que aumente la inflamación, aumenta la resecación, empieza a tener prurito, a tener eritema, ¿tá? Eso es muy frecuentemente de la resecación de la piel. Ustedes van a ver que a veces los pacientes que tienen piel reseca van a decirle, me pica, y me pica, y me pica, y le pica, y realmente le pica, ¿tá? Si a su vez a todo esto le sumamos que tenemos un pH de un producto de jabón que no es el adecuado, que a su vez tiene fragancia y que a su vez tiene colorantes, esto se hace mucho más rápido. En pieles tan complejas como por ejemplo las pieles de los ancianos, que son muy débiles, esto se ve muy frecuentemente. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a tratar pacientes con heridas. Si bien tratamos la herida, pero también tenemos que tratar el resto de la piel, ¿tá? Y eso tenemos que verlo. Otra de las cosas que tenemos que ver es que en diferentes tipos del proceso de cicatrización actúan diferentes proteínas y diferentes vitaminas. ¿Tá? En la hemostasia hay un importante factor, vitamina, que es la vitamina K, que es la que actúa ahí, pero también tenemos que en la fase inflamatoria actúan otro tipo de vitaminas, y para que esto se produzca, ¿no? Para que produzca las plaquetas, los glóbulos rojos, los monocitos, ¿no? Ahí están todas las vitaminas, la A, la B, la C, la D. También es importante, que acá no me sale, me parece, que es el omega. Esto es un pescadito porque es el omega, ¿tá? La incorporación de omega para estos procesos de inflamación, en la parte que ayuden a bajar la parte inflamatoria, es importante, ¿tá? Que el paciente ingrese omega, que el paciente ingrese, bueno, acá me faltan otras vitaminas, pero no me sale. Vitamina, vitamina C, vitamina A para la parte de remodelación, porque son los que hacen la, la formación del colágeno, ¿no? Y en la parte proliferativa, la vitamina D, ¿no? Hay otro tipo de vitaminas que se incorporan para hacer la remodelación final. ¿Ah? Pero esto es un poco gráfico, qué tipo de vitaminas necesito para cada tipo de fase de cicatrización. Estos son los fibroblastos, son lo que más deseamos que se mantengan estas células, ¿no? Estos son microscopía electrónicas, y eso está, como la apariencia que tienen este tipo de células, y por qué son tan importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron que en esta herida, por ejemplo, que se está introduciendo los bordes hacia adentro, es donde nosotros queremos ver esta parte de contracción. Y los fibroblastos están en este tejido granulante. Entonces eso nos permite que eh, tengamos que proteger y conservar este tejido. No podemos salir de que este tejido no se mantenga viable como está ahora. Si no, no va a permitir que los fibroblastos crezcan, y por ende no va a permitir que dentro de esos fibroblastos se formen las fibras de colágeno. Bien, esto es un poco lo que quería señalar. Esto es un poco cómo se forman, cómo son las fibras de colágeno. Estos son los fibroblastos, vieron que ahí están los queratinocitos, toda la parte de la dermis. Y acá es importante para las fibras de colágenos la vitamina C y la arginina, y para los fibroblastos en la incorporación de zinc. ¿Tá? Estos son elementos fundamentales, o sea que nuestros pacientes, cualquiera que tenga cualquier tipo de heridas, pero especialmente las úlceras por presión, que son las que tienen más tejido para reparar, deben ser complementados. Y por eso es importante saber en cada fase qué tipo de elementos necesito para regenerar ese tejido. Esto es un poco diferentes tipos de costra que se forman, ¿no? En una herida aguda,
y les muestro esto porque la costra, vieron que se forma acá arriba, ¿no? Y esto acá abajo, todo queda abierto a la herida. Y les digo porque a veces la formación de la costra no quiere decir que esté cicatrizado, que muchas veces veo que hay ese error, ese concepto de que se formó la costra y se cerró la herida. No, si se formó la costra es porque se secó y lo de abajo quedó abierto. Y lo vamos a ver en este ejemplo. ¿Tá? Tenemos un paciente que tiene una úlcera que está costrosa, que es una costra seca, que en realidad no lo estaba curando el personal, porque en realidad como estaba seco, pensaron que ya estaba cicatrizado y cuando retiramos esta costra, vimos que la herida está todavía con ese tejido facelado. ¿No? Entonces vemos que la costra no es significativo de que esté curada la herida, que son como a veces cosas que la gente tiene y no es correcta. También tenemos este tipo de situaciones que vemos que tenemos un paciente con un montón de restos de crema, de costras, de hiperkeratosis, de suciedad, de todo, que no sabemos por dónde arrancar y por dónde empezar. Y bueno, y tenemos que empezar por algún lado y lo que hacemos es tratamos de desbridar con lo que podamos, a veces con agentes queratolíticos como urea a altos porcentajes o a veces con desbridamiento cortante con bisturí para que podamos llegar a un resultado final y ver que el señor tenía úlceras debajo de esas costras. ¿Tá? Entonces, esto es importante, una buena eh, limpieza, hidratación y lubricación de la piel, ¿no? Nos permite que el señor podamos ver las heridas realmente que estaban por debajo de esas costras y que no, ni él sabía que las tenía. Un poco, bien, rápidamente hablar sobre lo que son tres cosas importantes para tener para hidratar esas pieles: los emolientes, los oclusivos y los humectantes. Los emolientes son los que impiden la salida del agua, como dijimos, ¿no? Aquella cosa que permite la transpiración del agua, pero estos son los que impiden que salga el agua, entonces permite retener más el agua dentro de la piel y los permite tener la piel hidratada, como son los ácidos grasos, los ácidos oleicos, y bueno, y hay otro tipo de ácidos, manteca de karité y un montón de otras cosas. Los oclusivos, que son los que reducen la pérdida del agua, formando una capa hidrofóbica. Entonces, en realidad tenemos todo lo que es vaselina, petrolatos, lanolina, aceite de coco, ¿tá? Son los que se forman ahí, pero no son hidratantes, no son humectantes, son oclusivos, tapan, ¿tá? Y los humectantes son los que hacen que la dermis tenga una capa hidrofílica, ¿tá? Hagan el intercambio que se necesita, como por ejemplo la urea, el ácido láctico, el ácido hialurónico, el pantenol, todo ese tipo de compuestos. ¿Tá? Digo para tener en cuenta que a veces tienen un concepto de que la vaselina o el aceite de almendras son los hidratantes, y no son hidratantes, son oclusivos. No hidratan, no absorben. ¿Tá? Les digo porque he visto esos conceptos. Esto es lo que se recomienda para restaurar la piel de cualquier persona sana, previene la sucesión y restaura especialmente las pieles secas, les da como un fortalecimiento a esa barrera cutánea y los permite proteger de los agentes externos. A su vez también es muy buena después que uno cicatriza la herida, en esa cicatriz que yo mostraba al principio. Bueno, ahí colocar ácidos grasos es importante para que se siga manteniendo esa cicatriz y que no se abra ante los agentes externos. ¿Ah? ¿Alguna pregunta que tengan? Sé que yo hablo y no termino. Bueno, mientras van pensando alguna pregunta, les quiero decir que si quiero que se agenden estas, porque ahora ya cierro y ya vamos a responder algo del chat que haya. Próxima actividad, miércoles 13, igual yo lo paso por Instagram, miércoles 13 hora 19, y ahí yo voy a hablar un poco de lo que son los miedos, cómo disminuir los miedos y el dolor en el momento de realizar una curación, qué cosas tenemos que tener en cuenta para que ese procedimiento no sea tan traumático para ese paciente. Y eh, estoy preparando un curso básico de abordaje para el tratamiento avanzado de heridas que tiene comienzo 24 de septiembre hasta noviembre, pero eso lo vamos a ver más adelante. Digo, porque para que vayan viendo. Y este es el link
que voy a ver cómo lo paso al chat ahora para ver cómo, para que puedan evaluar la actividad, que es importante para mí, para poder ver qué es lo que les pareció y que les gusta. Y bueno, este es un poco el final. ¿Ah? Es reunirse en equipo, es en principio mantenerse en equipos de progreso y asegurar el equipo, trabajar en equipo asegura el éxito de todo, ¿no? De la atención de los pacientes. Muy bien. Vamos a salir de acá. Bueno, me gustaría saber, voy a abrir el chat primero a ver si tienen algo para que haya que preguntar. ¿Se observó las imágenes al final? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien. Los aceites siliconados. Vi acá una pregunta. Muy bien, Leticia. Mira, la silicona por lo general es oclusiva, ¿tá? Entonces, hay que ver mucho, en realidad, yo mucho los, primero que algunos aceites siliconados tienen en spray, ¿no? Que vienen en spray, tienen un poquito de alcohol y a veces si las pieles no están tan íntegras, o sea, pueden irritar, ¿tá? Son oclusivos, te puede proteger, pero no te va a humectar, no te va a hidratar como debería hidratar por adentro de la piel, que absorba y que haga el proceso de fortalecimiento de la capa lipídica. Eso no lo va a hacer. Va a ser como una capa oclusiva que va a estar por fuera. A veces la silicona no permite mucho respirar, y eso sí es importante, y no puede ser utilizada en pieles agrietadas o con lesiones. ¿Tá? Digo porque produce ciertas irritaciones. Eh, ¿Alguna otra pregunta más? Voy a ver cómo coloco el asunto. Este. Eh, ¿Alguien quiere preguntar algo? Algo que les haya quedado eh, claro. Ahí copié el, el documento para que puedan evaluar la actividad, a ver si les pareció, qué les pareció, si tienen algún tema específico. Me gustaría sacar una foto de la actividad, si pueden abrir las cámaras para ver si nos conocemos, les agradecería mucho. ¿Y están ahí? ¿Podemos abrir? A ver si nos conocemos un poco, porque a mí me gusta ver algo de gente, porque solo yo hablando quedo como media. Hola. Bueno, me gustaría saber qué les pareció, si les gustó, no les gustó. ¿Quieren hablar? ¿Quieren decir algo? ¿Quieren comentar algo? ¿No? ¿Están sorprendidos? ¿Están pensando? ¿Dije mucha cosa? Bueno, a veces esas cosas dan como una especie de párate, ¿no? Y ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Eso es bueno porque les hace pensar. Yo lo que quiero es que piensen. Y eso es importante, que se pregunten, que sean críticos, que piensen. Que no tiene sentido hacer las cosas porque sí. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, los vemos la próxima. Sigan por Instagram que les voy a subir ahí qué día. Ya saben, más o menos ya les dije qué día vamos a tener el próximo encuentro. Vayan pensando en alguna pregunta o algo por el estilo. Si quieren preguntarme algo, pregúntenme por Instagram que yo contesto alguna cosa que les haya quedado. Quizás ahora no lo tienen claro, pero
pueden preguntar. Voy a sacar la foto y damos por finalizado nuestro encuentro de hoy. Espero que haya sido de utilidad para todos. Ay, bueno, Carlitos nos salió ahí. Ahí, sacan ahí. Bien, muy bien. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Cualquier cosa, a las órdenes. Dale, chao.